Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, antes de nada comentar que he recibido muchos mensajes, que he leído por ahí comentarios en distintos vídeos, que es como os comunicáis muchos de vosotros conmigo, preguntando qué pasaba con el vídeo de esta semana. Y ya hace varios días que avisé en redes sociales que esta semana no retrasaríamos. ¿Por qué? Estamos en una nueva isla, estamos en Tenerife, pero es una isla de paso, es una isla bueno, es una isla preciosa, no la quiero menospreciar, todo lo contrario, me encanta, pero es una isla de paso para ir a otra isla, es decir, tenía que hacer un transbordo de coger un ferry hasta aquí para coger otro desde aquí e ir a la siguiente isla en la que sí que estaré más tiempo. Como comentaba en redes, estoy acabando de grabar esos vídeos para la plataforma que tendremos en la página web a partir de mayo y ha sido una auténtica locura porque entre que han sido pocos días que tenía que grabar esos vídeos y que también os he grabado un vídeo para este canal de YouTube, pues bueno, que al final no he parado. Así que nada, aquí estamos, un breve suspiro de tiempo en la isla, espero volver con más tiempo. Aprovecho para decir que siento no haber podido quedar con más compañeros, pero me fue absolutamente imposible. Se han alineado los astros para que pueda quedar pues con muy poquitos de vosotros, como Kevin y Daniel de Bros Fishing, con Mario, que me ha regalado un carrete, que la verdad es que he flipado cuando lo he visto aparecer con un carrete con 2 bobinas y todo, que me va a venir muy bien para la siguiente isla en la que voy a estar. He quedado con Jonathan Fleitas, que es el protagonista del vídeo de hoy, y no me da tiempo. De hecho, ahora que empiezo a recapacitar, es que en el fondo sí que hice un montón de cosas en Tenerife, pero bueno, que me enrollo. Sabéis de sobra que el objetivo principal de este viaje es el aprender de todos los maestros, de todos los pescadores posibles, así que hoy vamos a aprender cómo se pescan sargos a boya en Tenerife con el maestro Jonathan Fleitas. ¡Vamos allá!
De niño recuerdo mi primera caña, una caña rígida, muy cortita. Tenía la suerte tuve de tener un carrete muy bueno, un Daiwa, y pescaba recuerdo que hacíamos la pasta con harina y un huevo, y pescaba bogas, fulas, peje verde, palometillas, cosas así, íbamos a muelles. Y nada, poca afición. Realmente, ya con 12 años, algo así, nos mudamos a una zona relativamente cerca de la costa. Ahí comenzaron ya más esas ganas de, como tenía la costa cerca, empecé a comprarme cañas mejores, empecé a andar con gente que tenía mucha experiencia. De hecho, conocí a un señor que fue mi maestro, pasaba muchas horas junto a él, viendo cómo pescaba y me explicaba, y sobre todo me decía eso, que me fijase. Entonces empecé a poner en prueba mis teorías y es así, una cosa te lleva a la otra, vas aprendiendo de errores y así fue como fui adquiriendo experiencia en la pesca. Hasta que llegó internet, vas viendo pues los trucos de cada persona, vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá y vas probando, y así fue como llegué a experimentarme en pescar el sargo. Otras veces pues vas a pescar la galana o a pescar salema o vas a pescar vieja. Y así fue como fui metiéndome en este mundillo. En general, como a mí la pesca del sargo me gusta hacerlo con bajos resistentes, ¿sabes? De no ir, si no ir seguro, a mí lo que me gusta es ir donde haya mucho oleaje. Me gusta el agua turbia, zonas rocosas, donde haya mucho espumaraje, donde no tenga yo que esforzarme por lo que es engañar al sargo, sino más bien que lo tenga fácil. Esas son las condiciones que me gusta, que yo lo tenga fácil para pescar el sargo y poco más. No me siento cómodo pescando el sargo en aguas limpias, mar calmado. Eso a mí me deprime un poco. Acabo haciendo otra pesca porque si no está para el sargo, no voy a pescar sargo. La pasta de sardina es que se diferencia mucho de otro tipo de carnada. Sobre todo me gusta usarla porque es un cebo directo, ¿sabes? Exclusivamente te comen sargo. No me suele entrar otro tipo de variedad de pescado, y sobre todo muy poca morralla. Digamos que a mí, por lo menos mi experiencia, la morralla que me entran son sargos pequeños o en algunas ocasiones bogas, pero ya me he decantado por usarlo porque exclusivamente pescas sargo. Yo por lo menos pesco sargo únicamente con la pasta de sardina, además les atrae mucho y eso no coge otra cosa sino sargo, por eso uso eso nada más. También puedes usar gamba, puedes usar queso, pero no es tan efectivo para mí no es tan efectivo como la pasta de sardina. Luego también no es llegar y decir, nada, voy a hacer pasta de sardina. He ido probando muchas formas de hacerla hasta llegar a un punto que he visto que esa realmente funciona. No se te cae del anzuelo, porque la textura, si a lo mejor la pones muy blanda, sí que te pican otras especies y te la quitan del anzuelo y no te enteras. He llegado a perfeccionarla de tal manera de que atrae mucho y me es bastante bien para pescar los sargos.
Las porciones siempre es en el peso y ahí está, compras 1 kilo para hacer esta cantidad o compras medio kilo o 1/4 kilo, depende de la cantidad que quieras hacer. Lo importante es siempre sacarle la carne, que no tenga, también limpiarle las escamas, que no tenga escamas, que no tenga espina, que no tenga tripas, sencillamente la carne. No le añado agua de la llave. Si tengo que añadirle un poco de agua porque no tiene mucha grasa o está muy seca la sardina, se le puede añadir un poco de agua del mar. Y el método que uso yo es molerla con un brazo, moler la carne, haces como una pasta y luego le voy añadiendo a ojo pan rallado el más fino que puedas conseguir. Y como el pan seca mucho, pues lo que hago es que cuando tiene un punto ya, un tacto ya semiduro, que lo voy haciendo con un tenedor, una cuchara, todavía no está para amasarla con las manos, le voy haciendo unas paradas, voy dejando que el pan absorba la humedad, porque ahí te puedes pasar y te puede quedar muy dura y muy seca y ya no te vale. Entonces le voy dejando unos minutos para ver cómo absorbe y se va sentando, la voy tocando, porque todo esto lo hago a ojo, entonces le sigo echando y ya, no sé explicarlo de forma que, sino ya cualquiera que quiera hacerla así tendrá que hacerlo como yo, ir probando hasta que consiga esa textura que él quiere, ¿sabes? Para mí, yo no la quiero ni muy blanda ni muy dura, que quede como la plastilina de los niños del colegio, ¿sabes? Un tacto semiduro así. Que el pez muerda y se lleve el cacho que muerda, no que te arranque del tirón la ola entera, ni que esté muy blandita y se te caiga con el movimiento de las olas, porque este tipo de pescas, como personalmente a mí me gusta ir, con mares muy gordos, fuerza 1.8, 2.2, periodos fuertes, y entonces tiene que tener una consistencia que te dure ahí en el anzuelo. Sí. Flour coated para línea madre, porque tienen menos visibilidad que cualquier otro tipo aunque no son tan buenos para la hora de lanzar, se frenan un poco más. Y dependiendo de la zona, en los bajos, ya te digo que yo me decanto siempre por el calibre del 0.20, 0.22, en ocasiones si está muy fuerte pues pesco tranquilamente con un 0.26, 0.28, porque como ya te dije no me gusta trabajar mucho el salgo. A mí me gusta pescar el salgo con el freno cerrado y sacarlo lo más rápido posible de la zona donde lo clavé, porque si no hace mucho escándalo y tal. Entonces me gusta este tipo de materiales duros. Uso carretes pequeños, uso carretes 500, 1000 como mucho, que tengan medianamente, busco los que tengan un poco más de embobinado. Y las cañas que suelo usar no me gustan parabólicas, me gustan que sean de acción rápida, me gustan cañas finas, ligeras, pero resistentes, que vengan reforzadas de carbono, para que tú a la hora de un pesquero difícil para coger el jamo, o sea que no puedas coger el jamo porque sea peligroso y tal, y tengas una buena pieza, pues una caña potente que te permita levantar una pieza de kilo 500 tranquilamente sin temer porque se rompa la caña. Y entonces pues cañas de acción 3, cañas de acción 4, siempre buscando lo más ligero posible. El equipo siempre voy buscando lo más ligero posible, en medidas de 4.20, 4.50, no suelo ir a sitios que necesite yo cañas de 5.30, de 6 metros y eso no las suelo usar, me gustan más medidas sobre eso, 4.20, 4.50. Es como el borrador de la vida. Esos momentos que lo necesitas una vez a la semana como mínimo, que te olvidas de todo. Cada vez que cojo es como el primero, es la misma sensación
que recorre, ¿sabes?, por dentro de uno como la primera vez. Y sobre todo eso, paz interior, es un momento muy especial, vamos, que digamos. Y sé que lo seguiré haciendo. Bueno, una de las cosas que coincido con mucha gente, uno de los temores que todo pescador es el siempre vas pensando en cuándo llegará ese momento que la salud no te permita poder ir a pescar a estos sitios donde a estos pedreros donde vamos a pescar los sargos. Tienes que bajar al barranco, acantilado, y ese es uno de los sentimientos más negativos, así digamos, que siempre está ahí, contradictorio a los sentimientos buenos que te produce cada vez que obtienes una captura, que es una sensación maravillosa. Que trabé el aparejo en el fondo y tiré de la línea para intentar desengancharlo sin forzar los tramos de la caña, y cuando tenía las manos mojadas, había llovido, tenía las manos mojadas, la caña estaba húmeda de las salpicadas del mar, y cuando recuperé el aparejo y fui a agarrar, tenía la caña trabada aquí en el codo, sin querer eché la caña un poco para adelante y la fui a agarrar, y lo que hice fue golpear la caña y me cayó la caña, el equipo entero, directamente al mar. Con la suerte de que entró enteramente en el agua y como que flexionó la caña en el fondo y salió para atrás, pues me tiré salté a las piedras, una zona muy peligrosa, que en ese momento también, gracias a Dios, el mar hizo un remanso y lo vi fácil, arriesgado pero fácil, y una caña que le tengo mucho aprecio y no la podía perder. Me tiré, la cogí, como pude, con el agua por aquí, salí, me agarré a los riscos, llamé al compañero para que me la agarrara, y cuando podía empezar a escalar por los riscos tenía un cangrejo moro aquí en el pie aferrado, que no me estaba haciendo nada. Están ahí picando, tío. Lo digo, que ya podía haber mordido por aquí, ¿no? Ya. Recuerdo una vez en una zona que tienes que caminar muchos kilómetros de sendero, es una zona que están intentando hacerla de reserva marina, que ahí fuimos al Sargo, pero también hay muchos peces grandes, hay mucha sama, bocinegro, se mete jurel, y no me esperaba yo, estaba pescando, tenía una caña echada al lastrado con un aparejo del 0.20, una línea madre del 25 y un anzuelos muy pequeños. Le había puesto gamba, la había encarnado con gamba y lo había cubierto con pasta hecha con migas, como lo más sencillo, que esa caña la tenía echada y estaba el mar quieto, muy quieto, y estaba pescando vieja. Mientras que esa caña estaba ahí echada, yo estaba pescando vieja. Recuerdo que me sonó un poco la chicharra, escuché la chicharra, pero no la vi moverse, solo que la oí. Entonces me puse a mirarla y vi que sacó otro poquito de hilo, y ahí la agarré la caña, le cerré un poquito el freno, empecé a tantearlo, noté una tensión irregular y tiré despacio pensando que podría ser el fondo o un pulpo que te suele hacer así, y para
para mi sorpresa, pues era lo que había al otro lado de la línea, era una Sama, un tamaño bastante importante para ese equipo, sobre todo para el bajo de línea que llevaba, un carrete 1000, pues con mucha paciencia. Recuerdo que tenía el freno todo abierto y tenía que, para intentar acercarla hacia mí, agarrar la bobina del carrete y tiraba de ella y intentaba recoger que no estaba haciendo nada. Aquello en principio cabeceaba mucho, hacía carrera, hasta un momento que empezó a calmarse y me dejó ahí ganarle metros de nylon. Recuerdo que se me pegó a un beril, que había aquí un saliente que teníamos por un lado, que estuvo a punto de que me rozara y la perdiera. Y esta parte es muy graciosa. Cuando ya el pescado se rindió y vi lo que era, vi que era una Sama aproximadamente 2 kilos 800, 3 kilos, no te sé decir, pero ya un tamaño considerablemente grande. Uno de mis compañeros, estábamos en un roque que tenías que pasar por el agua, entonces todas las cosas las teníamos en la orilla, solo pasamos las cañas con una bolsa con los materiales y la carnada y tal. Y uno de los compañeros estaba donde los bolsos y el otro estaba con un sargo, trabajando un sargo, y le dije, cógeme el jamo, mira para ahí, pedazo de Sama y tal. Y claro, el chico es muy buen pescador, pero no tiene mucha experiencia con el jamo. Entonces, a pesar de que estaba en las mejores condiciones para enjamar el pescado, en el primer intento le di un golpe, lo intentó coger como si tuviera un arpón, le dio un golpe y cogió otra vez cogí un poco de fuego y la tuve que trabajar ahí otra vez. Y en el segundo intento, que ya le dije que esperara, que yo se la pusiera en superficie, que le expliqué un poco, que metiera el jamo para arrastrársela, bueno, lo que yo recuerdo, porque fue un momento de mucho nerviosismo. Y ahí el pescado hundió un poco, intentó él cogerla, y cuando todos sabemos que cuando metes el jamo en el agua y hace palanca, no lo mueves tan fácil. La tocó, la Sama empezó ahí a moverse. Yo solo rezaba porque estuviera dentro de la red y hubiera caído, pero no fue así. Sacó el jamo para arriba y me fijé que estaba el bajo línea enredado en el palo del jamo, y la Sama pegó 2 cabeceos y vamos, partió el nylon como si fuera un pelo y la perdí. Bueno, vamos a hacer un poco de pesca nocturna. Esto que veis aquí que le llama Johnny, ¿cómo le llamaste? La cabeza de gnomo. La cabeza de gnomo. Ojo el cebo nocturno que usa Johnny. Un cacho de langostino recubierto de masilla de sardina, la cabeza de gnomo. Increíble, increíble. Ojito. Viajar y practicarla en otras partes del mundo. Es lo que, sobre todo en las islas que todavía no he podido ir, las que no he visto, pero sobre todo practicar, intentar llevar este tipo de pesca a otras partes del mundo, practicarla en otras partes del mundo, que estoy seguro que mis métodos, ya sabemos que el sargo y las especies que tenemos aquí en Canarias no están pero simplemente pescar otras especies fuera de las islas. Me gustaría viajar y una espinilla que tengo clavada es viajar al norte de la península, la zona cántabra, Galicia, Asturias. Quiero y muy pronto quiero ir y pescar esos grandes sargos que hay por ahí, por esa zona de la península. Yo, a la gente que se está iniciando en la pesca del sargo, pues hoy en día hay mucha gente que se dedica a enseñar, sobre todo si no conoces a nadie que te pueda enseñar. El consejo que le doy es aprender es mirar, oír, escuchar, ver y probar, y insistir y probar y tener sobre todo mucha paciencia.
coger consejos de aquí, consejos de allá, ver cómo pesca aquel, ver cómo pesca el otro, hablar con personas mayores que tengan mucha experiencia y dedicarle mucho tiempo en la medida de lo posible, dependiendo del tiempo que tengas libre para hacer esta pesca. Informarte de cuáles son sobre todo informarte bien de cuáles son las mejores condiciones, hablar con gente en tiendas de pesca y ver cuáles son las mejores zonas. Si quieres acertar desde un principio, si no, como todos nosotros, no aprendimos de un día para otro, llevamos muchos años en la pesca hasta que hemos llegado a cierto nivel, como quien dice, pero hoy en día se puede aprender más fácilmente si te pueden ayudar, ¿sabes? Sobre todo eso, ¿sabes? Coger mucha información de varias personas y ponerlas en práctica, tener mucha paciencia y practicar mucho, y aprender de tus propios errores. Y sobre todo, cada vez que se te ocurra algo, y como digo yo, las malas ideas a veces funcionan, y para todo esto recomiendo que se haga en solitario, porque cuando vas a un escenario donde un pesquero que hay mucha gente no te centras en lo que estás haciendo, y sobre todo si otra gente con la que tú no están engodando de una manera, se están asomando mucho al risco y no son, en esta pesca tienes que ser muy sigiloso, ir con ropa oscura, ropa que se camufle con el entorno, no te puedes alongar mucho, y recomiendo eso, que todo lo que aprendas en la medida de lo posible, pues vayas a practicarlo en solitario.